Buenos días desde Suzhou. Hoy estamos en un hotel sorpresa porque lo sacó Pau. Me dijo que me iba a gustar, así que no tengo idea. No tengo idea cómo es, qué esperar, pero me dijo que me iba a poner contento, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. Y el fueguito. Bastante bien. Acá nomás salir. ¡Wow! Está genial. Vamos a hacer el check-in y ver de qué se trata el hotel. Vamos a ver la pieza, a ver qué tan buena está. Algo bueno a destacar acá en China es que siempre te dan la pieza cuando la tienen. O sea, si tenés la suerte que la hayan hecho, llegás y listo. Hecho. Me vuelvo loco. Ping pong, a ver cómo juegan. Juegan bien, Pues se les voy a tener que jugar un partidito. El piso mojado porque recién la terminó de limpiar. ¡No! Che, está increíble esta pieza. Bueno, a ver el baño. A ver. Uy, mirá qué finoli. Mirá qué buena ducha. Alta. Como para mí. Bueno, fenomenal, che. Mirá. La mesita de luz viene con carga rápida del teléfono. Bueno. Estamos experimentando una tragedia por no sacar los trenes a tiempo. El único tren que teníamos que tomar para dormir, no conseguimos la cama porque está sold out, así que vamos a tener que pasar 9 de la noche a 8 de la mañana sentados en asientos. ¿Y qué te vas a comprar, dijiste? Bueno, sí, lo estoy pensando entonces. No me queda otra opción que comprarme un colchón inflable. Yo ya tengo 31, estoy viejo, me duele la espalda, me la rodilla, mido 2 metros. Y muchos locks para ponerle traba a todo, por encima te dormís, que has regalado. Vos te dormís seguro, o sea, vos te vas a desconectar todo el viaje, no vas a mirar ni tu alma. Entonces, voy a estar yo mirando tus cosas, mis cosas, ¿cómo hacemos? Desgracia. Vamos a ver cerca la fecha que pasa, ya seguiremos esta historia a ver cómo termina. Sos un exagerado. Ya les voy a contar cuando me compre mis cosas para dormir bien, ¿ok? Yo sé que hay gente del otro lado que me va a entender. ¿Qué te va a entender? Me va a entender, por favor, si me dejen un comentario y pongan te entiendo, te nadie banco. Debe entender, nadie, y los que nadie debe entender. Los que banquen a Paula, por favor, nadie lo entiende. que pongan la cama a Paula. Y los que me bancan a mí, que van y se compran el cosito para dormir y se atan todo así para dormir seguros y me lo dejan en comentario, ¿ok? Veníamos en Didi, esta vez nos anticipamos, nos bajamos porque ya veíamos la pedazo de fila de autos que había. Estamos llegando al primer destino acá en Suzhou, que va a ser los jardines del administrador humilde. Suzhou remonta de 500 años antes de Cristo, o sea, es un pueblo literalmente milenario. Es un pueblo de agua con muchísimas calles ancestrales y viejas, con mucho estilo, mucha comida. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara hoy el día. Está muy hermoso, está caluroso. Bueno, algo que está bastante bueno es que hay baños públicos por todos lados. Una persona que conocimos acá nos contó que posiblemente sea porque en el pasado no había infraestructura de cañería o de desagüe, entonces había baños públicos por todos lados, que eran los que usaban las casas. Y claro, hoy en día capaz avanzó, hay infraestructura, todo, pero esos baños quedaron. Entonces hoy son baños públicos y uno cada 100 metros tiene un baño, o incluso en zonas extrañas, cada 200, 300 o cada 1 kilómetro seguro tenés un baño público por ahí. Y eso está bastante bueno y cómodo. Seguimos intentando encontrar la tiquetería. Fuimos hasta la puerta de los jardines, pero no logramos encontrar dónde estaba la tiquetería. Así que ahora terminamos en esta zona del pueblo. Muchos venden cosas tipo medicinales en esos potes, otros... El otro día probamos un par de cosas que se sentían como con gusto a alcohol. Y acá estamos encontrando, creemos que esta es la entrada principal. Te hacen pasar primero por todos los lugarcitos que te venden de absolutamente de todo. Y terminás en donde compras la entrada. Sí. Yo he pasado otra vez de esta tienda. Como que en secreto, o sea, una cosa totalmente... Imagínate que si vos que hablas chino no lo encontrás, nosotros estamos regalados. Ya fuimos, esta es la segunda puerta, venimos de allá a la vuelta. No creas que me sirve el chino, Bueno, ya
estamos cerca, por lo menos, porque yo me he costado 47 minutos de la estación, este calor. Sí, no, está tremendo el calor, ¿eh? Para la derecha. Para la derecha vamos juntando los hispanohablantes, intentando encontrarlas. Este muchacho habla chino perfecto y también está teniendo problemas. Por lo menos el paseo es lindo, lástima los 40 grados. Esta pareciera ser el service hall, mira. Ya no se puede comprar, no hay billetes. Ya, en realidad me lo dijeron en el hotel, que para las que no hay billetes. No hay billetes, es que está todo comprado. Y en todas las atracciones de aquí, por lo visto, es así. Me lo dijeron en el hotel realmente. No, a no ser que si tenéis un paquete y el paquete está incluido, pero no. Es que como ya sabéis es la fiesta del 1 de mayo, que tiene una semana de vacaciones, entonces están pues todos ellos. ¿Ves que no hay extranjeros siquiera? No sé, menuda movida. Esta debe ser la entrada para el jardín, porque es ahí atrás. Aparentemente no hay entradas a las atracciones principales por las fiestas y estamos viendo a ver si logramos de alguna manera poder ingresar. Bueno, un buen hombre chino que estaba en la puerta, le pregunté varias veces con el traductor si me podía... si podía venir más tarde, si por favor, que venía de Argentina, que quería entrar, si por lo menos podía sacar una foto, si le podía comprar la entrada a alguien más. Y nos dejó pasar y me llamó, me dijo, dame tus pasaportes y nos consiguió las entradas. Así que bueno, milagro, completamente milagro, pues está todo completamente sold out. No están vendiendo a nadie, o sea, una locura que nos haya permitido. Así que bueno, mucha buena suerte. Lo conseguimos. Me tuve que poner mi mejor carita de perro mojado y salió. Así que bueno, lo miré a los ojos, le hice la técnica de ahí, lo miré a los ojos con cara de tristeza, así a los ojos. y salió y me vio, después me quedé así mirando para abajo, todo triste. Igual estaba triste, muy triste, así que bueno, nada, sé que le dimos un poco de pena y nos dejó pasar y pagar y ya entramos, vamos a ver. Cántame, Pito. Bueno, así huele el éxito. Ya estamos adentro de los jardines. Vamos a ver y vamos a compararlo con el que fuimos ayer, porque ayer habíamos ido al de Sujiaojiao. Mira, ¿qué es esto? Che. Wow, este es enorme. Este es 4 veces el de ayer. Está muy lindo. Allá hay gente disfrazada. Se disfrazan todo el tiempo, me encanta. Le ponen una onda. La cantidad de gente. Bueno, ahí acá tenemos el mapa. Estamos intentando encontrar las lagunas más alejadas, a ver si hay un poco menos de gente. O sea, son como pasadizos y seguimos encontrando distintas partes con distintas construcciones y distintas casitas. Es como que siempre salís a un lugar distinto, pero siempre terminás en el mismo lugar, es bastante raro. Y aquí está más fresquito. A ver, otra puerta igual. Como que parece que no avanzamos. Otra puerta más. Thank you. Bueno, estas cositas que no sabíamos que eran, nos dijo que eran para la maricarza. En realidad para mí no son para esto, pero bueno. Acá salimos, Caminamos y ahora salimos. ¿Querés que le preguntemos a esta chica? Estamos yendo a buscar lugares donde no haya tanta gente. Pero nos estamos mareando porque no encontramos el lugar. Esto es como un laberinto, literal. Y encima hace mucho calor y hay mucha gente. Bueno, ya veremos.
Seguimos en busca del resto de los lagos. A ver para allá. Bueno, Pau se cansó, así que voy a seguir un poco la aventura para ver si encuentro esos otros laguitos, porque para mí faltan. Yo miro el mapa y es enorme, cuento 3 o 4 lagos o estos estanques y para mí todavía no los vimos, así que bueno, esto ya de acá yo ya no los vi, así que me parece que esto ya es nuevo. Qué lindo. Esto está hermoso para venir un día que no haya gente. Veníamos por esa puertita y, como se dice, el que busca encuentra. Miren la belleza de este jardín. Pensé que si llegábamos a la última parte del tour iba a haber menos gente, pero al revés. Estoy en la última parte del tour y cada vez más gente, completamente explotado. Mira que es para allá, para acá, es un hormiguero. Bueno, logramos pasar las peores hordas. Tenemos otra partecita más. Yo vi que había unos jardines muy lindos, que creo que se entra por acá. Acá está, miren qué belleza. Todos estos jardines de bonsái. Esto sí que está muy hermoso. Cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de arbolitos de bonsái que es impresionantemente hermoso. No, este es increíble. Miren lo que es esto. Miren qué belleza. Estos son como otro estilo. Oh, están todos podaditos. Miren, miren de detalle con las pequeñas hojitas. No, miren esto. Miren esto, están jugando a las fichas o a algo, al ajedrez, o no saber a qué. ¡Qué belleza! Ahora sí, ya satisfecho de haber visto cada una de todas las pequeñas lagunitas, pasamos a retirarnos del establecimiento y seguimos con la próxima parada. Poco a poco ya saliendo. Lástima la cantidad de gente, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es fiesta. También lo positivo a veces es ver pueblos vivos y en los momentos más festivos, como para aprender también de otras culturas, cómo son en sus días. Miren cómo está de película esto. Bueno, salimos finalmente del laberinto. Nos encontramos con otro hormiguero, pero ya ahora es la misma calle que ya está todo lleno de gente. Acá ya estamos, supongo yo que en Nanjing Road, habríamos salido por el lado correcto. Ahora vamos a ver si esta es la calle, una calle muy famosa, se llama Nanjing Road. ¿Sí? Ah, mira, ahí tenemos un mapa. Miren la cantidad de gente. Bueno, te la debo el inglés. Bueno, nada. Justo me decía el otro hombre que conocimos que se ve menos turismo que nunca hoy porque es el Día del Trabajador. Es un día festivo súper chino. Vamos a ver si encontramos algo especial por este día y no solamente el cuádruple de gente. Estaba buscando a Pau para decirle que había fruta para comprar y ya se está comprando fruta. Un dragon fruit. Oh, el de izquierda, amarillo como con las franjas raras. Yes. Y un kiwi, mirá, un kiwi. Las bolas del árbol que caen. No. Este es mi almuerzo, desayuno, cena, todo. Gracias, Dios. Y yo encontré que esas son de pollo y estas son de carne. Hello. One chicken, one meat. Moo. Pi. No sabe, te va a poner él el precio. ¿Cuánto es? No sé. Ese le dio 15 yuanes. Ahora me devuelven patacones. Muy bien. Bueno, chao, nos vamos a comer.
¿Qué onda? No tiene relleno. Expectativa, realidad. A ver, dame un poquito. Ah, bueno. Está más vacío. Son de aire. No está espectacular. Chao, nos fuimos a comer. Te pediste. Bueno, estamos acercando a Pingyan Road, que es una callecita de Canales muy famosa que está acá cerca. Es esta que va a pasar por acá y ya empezamos a verlo porque la aglomeración de gente es de otro nivel. Está lleno, pero lleno de lugares para disfrazarse. Todos sacándose fotos. Les encanta. Uy, no, un restaurante. Y Augusto sacando una foto. No, mira qué loco. Esto obvio está sobre el agua. Vende unas pulseritas de arroz. De obliga. ¿Querés que crucemos? Mira. Ahora del otro lado se puso hermoso. Antes no tenía visto, pero ahora hay un montón de tienditas. ¿Qué te pasó? Hay demasiada gente. Madre de Dios. Es infernal. Juntan la basura del río. No es el río, son los canales. Cremas. Bueno, miren la cantidad de gente que hay, esto es de otro planeta. Guau, miren qué es esto. Bueno, ahora vamos a cruzar la calle. Manejar hoy acá debe ser pero de lo más horrible. Nosotros de hecho hoy nos bajamos del Uber y nos fuimos caminando porque ya en el Uber no avanzaba. El pobre hombre. Un kilómetro demoraba 30 minutos. Guau, mira qué es esto. Esa de acá, mira, es la fila para subirse al bote. Bueno, dice Pau que no se puede entrar por esa parte. No te dejan pasar. Y para entrar tenés que entrar por este lado acá. Bueno, ahora, ¿por qué será? Recién le preguntamos al guardia que estaba ahí vallando y parece como que hay que meterse por esta otra calle y después se encuentra un puentecito que ahí sí nos cruza para la Pingyan Road, que estaría la paralela para allá. O sea, aquella que está allá enfrente vendría a ser la famosa Pingyan Road, por la que ya veníamos, pero parece que esa es la parte más famosa. O sea, no sé cuánto más turística, cuánta más gente puede llegar a ver, no sé. Es indimensionable. Todos nosotros matándonos para seguir caminando y el muchacho está pensando, ¿qué planta corto ahora? Estamos buscando el siguiente puente para poder cruzar. Mientras tanto venimos por esta calle, también está muy linda. O sea, no está mal al final. Capaz si no estuviese cortada nunca hubiésemos venido por acá, así que hay que verlo del lado bueno. Cocinan y comen y venden por todos lados. Ahora, pobre la gente que vive acá, ¿no? Porque digo, imagínate que vivís acá y es el día festivo y te pasan 175.000 personas por la puerta de tu casa. La cantidad de disfraces que hay. Bueno, en realidad está buenísimo para ver las calles, estas callecitas, ¿no, gorda? Si no, no las hubiésemos visto nunca. Claro, estas son las calles más, digamos, esenciales capaz, porque acá viven. Esta es la casa del té. Smell， 看你喜欢哪个买一个送一个今天。Buy one get one for free。 Parece verdad. ¿Es verdad? No. Huélelo. 这个可以价格，very safe，送一个。
tuvimos que hacer como toda una vuelta porque cortan de tramos, no sé por qué. ¿Cómo? Para que todos vayan para un mismo lado. Ah, vos decís que le están dando una dirección. ¿Qué está haciendo? Amaretto sour. Vamos a hacer amaretto sour. Pi, ¿pero vas a hacerlo o no? Sí, pero me está trayendo un huevo. ¿Y con qué hacer el whisky sour? No sé. Supongo que serán... ¿Bitter? Sí. Try. Try. Siento que cada vez hay más. Ahí controlan el tránsito. Y ahora queremos ir a otra parte muy linda que se llama Shantung Street. ¿Cómo vamos a hacer para tomarnos un Uber? No tengo ni la menor idea. Capaz tendremos que irnos en metro. La palabra de hoy es no increíble. Hoy es insoportable. Sí, hoy estuvo insoportable la cantidad de gente. Pero bueno, también está bien la experiencia de ver cómo es la fiesta acá en China, cómo es el pueblo cuando está vivo. Cómo es un día feriado. Cómo es lo que es y está bueno, es parte de su cultura. Y lo que me parece increíble es ver lo turístico que es un pueblo de agua tan chico, cómo lo llenaron de puestitos y que es súper turístico para ellos mismos, porque no es que viven del turismo extranjero, sino que viven de su propio turismo. Ellos son todos chinos hoy. He visto menos de un 1% de la gente que hemos cruzado era turista. O sea que todo esto vive de ellos. Ahora, eso de estos muchachos que llevan a la gente en bicicleta es tremendo. O sea, van los viejitos en la bici, llevan a 2 o 3 personas atrás. Y ayer los vimos... Sí, no eléctrica. Claro, no eléctrica, nada, bici chota, ni siquiera nada, ningún tipo de bici que vos digas, bueno, tiene una buena bici. No, la bici más cutre que te puedas imaginar en tu vida, esa bici tira a 3 personas con el carrito ese por los adoquines. Todo oxidada. Porque ayer iban por los adoquines, la fuerza que debe tener. Increíble. Estamos a 10-15 minutos caminando, así que al final vamos caminando porque el Uber nos hubiese salido muy lento. Así que acá estamos por como una entrecalle principal, pero que en realidad pareciera ser un poco más céntrico. La perdimos a la Paulita acá adentro. Stitchy, este está re suavecito. Perdiste. ¡Mijo! Claramente no es un día para venir a comprar, ¿eh? No hay nadie. Uy, no. Bueno, mirá vos, en las fiestas, días patrios acá, los shopping están vacíos. Todo el mundo está en la calle. Bueno, en nuestro camino por llegar a Shantung, que al final no está a 12 minutos, está a casi 40, nos encontramos con este mercado Night Food Street. O Night Street Food, ya estoy cansado, ya no sé ni cómo armar la frase. Que tiene un montón de cosas que se ven muy buenas. Me parece que me voy a comprar algo para ir caminando. Este mercado está muy bueno. Frutos de mar, así tipo calamar, pulpo. Después tipo brochette de distinta carne. Los dulces de acá son bastante tradicionales. Bueno, salimos de esta zona que era un lío. Finalmente está aflojando un poco tanto lo que es la gente como los autos y las bocinas. Capaz nos vamos a pedir ahora un Didi hasta la próxima zona de Shantung, que al final no eran 12 minutos como pensamos, sino que eran como 45 caminando y ya estamos reventados. Así que bueno, vamos en Didi. Bueno, y esto que nosotros teníamos la idea de venir a Suzhou, nos imaginábamos que iba a ser alguna especie de pueblo. Esto es tremenda ciudad. O sea, tiene toda esta parte histórica de callecita, callejoncito, pero mira que esta pedazo de avenida. Esto es una avenida enorme, su propia microavenida de motos, para que ya no anden por la vereda. De otro nivel. Un Xiaomi y un Apple allá en la esquina, tremendo.
La verdad que el pueblito está increíble. Bueno, cambio de planes. Vamos a intentar combinar con 2 metros. Ahora, si quieren ir a Tongli, al pueblo acuático, desde acá se toma la línea 4. Pueden ir y volver y lleva 1 hora. Y abrió en 2017, creo, es nuevo. Antes no había forma, era solamente en auto. Please select quantity 2. Ahora vamos a pagar con el Alipay. O cash, ¿está? Ay, perdón. Y nos salió 3 yuanes, o sea 6. La línea 4 con la línea 2. ¿Eso lo pusiste ahí? Sí. Bueno, paga, ya fue. Que sea lo que Dios quiera. Ya pagué. Pero nos va a tirar unas tarjetitas. Ah, ¡Bien! vamos. ¿Ves que son reutilizables? Muy bien, se las tocó todo el mundo, pero no importa. Sí. Bueno, ahora nos toca la conexión con la línea 2. Dale. Vamos por acá. Este ya se nota que va a Chantangie porque viene hasta las manos. Hay que lavar las orejas. Permiso. ¿Te mandaste la agarradita de mochila? Que si no te la gente me iba a apuñalar. Uy, qué lío que hay. A ver si Paula pagó bien o si nos meten en cana. Básicamente así de sencillo puede llegar a ser viajar en metro en China y conectar. Bueno, vamos a ver ahora qué nos espera en Shantung. Aparentemente tenemos que hacer toda esta fila para entrar acá. Bueno, nos hemos transformado en vacas. Miren lo que es esto. Recién entramos a lo que es la fila para entrar al barrio de Chantangie, que también está lleno de gente, pero ya lo vimos. O sea, es una fila de hormigas. O sea, somos literalmente vacas, porque estamos entre digamos, como enjaulados, haciendo fila para entrar a un hormiguero. O sea, definitivamente jamás en su vida viajen a China en las vacaciones de mayo, porque es no recomendado por ninguna razón jamás visitar China del 1 al 5 de mayo. A todo esto son las 8 y toda esta cola que vamos a hacer ahora, que es la que va para allá, también viene del otro lado. O sea, viene por acá todo el mundo caminando y cuando llega acá atrás, que es donde empieza acá atrás, empezás la verdadera cola. O sea, lo mismo que hiciste para venir, pero de vuelta más apretado, más fino. No, es insoportable. Insoportable. Son las 8:30. Miren lo que es esto. Más de media hora. Más de media hora, más los 15-20 minutos del otro lado. Falta que te piquen con un electrocutador y sos una vaca. En mi vida vi algo así. Ni en Disney, ni el pueblito en sí es muy lindo y tiene una oferta gastronómica muy interesante. Fue a comprar unas papitas, ¿están buenazas? ¿Qué será esto? Salimos de la calle y encontramos esta otra parte que también está minada como todo. Creo que sigue habiendo la misma gente pero con más ancho. O sea, esto no para. Y para entrar acá, en esta otra entrada, también está el mismo sistema con la misma cola infinita. Tremendo. Son las 9 de la noche y la gente sigue haciendo cola. O sea, no sé a qué hora terminará esto. Los muchachos. Bueno, vamos a tomar algo antes de ir al hotel. Vamos a probar los dumplings. Vamos a probar esto. ¿Qué bueno? Dumplings clásicos. Qué bueno. Está muy caliente. Y hoy el día estuvo muy cansador. Bueno, eso, puntuemos el día. Yo creo que como pueblo, olvidándonos la gente, Sí, muy lindo. es un 10. Histórico. Creo que está demasiado turístico, porque se nota que igual por la cantidad de locales que hay, Sí. Es el día del trabajador. no, pero por la cantidad de locales, por más allá que sea el Día del Trabajador. La gente lo conoce, o sea, mucha O sea, gente viene. la gente lo conoce, claramente esto es ultra turístico de todas formas. Experiencia, una fiesta, un día feriado en China,
horrible, nunca jamás lo hagan. Pero vamos a ser sinceros, la experiencia del día yo creo que con toda la gente Ay, sí. fue no mala por lo hermoso del lugar, pero Sí. Pero encima hacía mucho calor. sí, entre, Más caluroso. entre el calor, la gente y Para mí un 6. un 6, sí. Un 6, chicos. Si no un 5, porque la última Sí, cola sí, esa, Un 5. Con esta experiencia lo último, un 5. que aparte salimos y, o sea, la calle, ¿para qué hacía tanta cola la gente? Si al final todo lo que estaba alrededor sin cola también es hermoso. Sí, sí. Mañana vamos para Hanzo. Hanzhou. Nos despedimos, nos vemos mañana para la próxima aventura. No olviden suscribirse, darle a la campanita, ponerle un me gusta y nos vemos en la próxima. El día de hoy estuvo insoportable. Hasta la próxima.